Me presento, mi nombre es Alexa Romero, soy parte del grupo 2 y el tema que nosotros vamos a desarrollar es la diabetes mellitus. Para dar una introducción a este tema, yo les voy a hablar sobre lo que es la anatomía y la fisiología del páncreas. Ahora bien, primero tenemos que conocer qué es el páncreas. El páncreas es una glándula suave de color gris rosado que aproximadamente tiene de unos 12 a 15 centímetros de longitud. Está situada transversalmente a través de la pared abdominal posterior por detrás del estómago. La cabeza de la glándula está colocada por dentro de la curvatura del duodeno y la cola se extiende hasta el vaso. Y el cuerpo de este está en toda la columna vertebral. Está formado por grandes lobulillos que están soldados entre sí y estos son los que les permite formar el órgano en general. Estos grandes lobulillos a su vez están integrados por lobulillos más pequeños y estos por acinos diminutos. Los acinos constan de grupos de células secretorias que probablemente de allí depende la secreción enzimática del páncreas. Cada acino es drenado por un pequeño conductillo que a su vez drena sucesivamente un conducto cada vez mayor. Y finalmente el conducto pancreático final que tiene por nombre Wilson. Este se une con el conducto biliar y por lo general se abren juntos en el duodeno en la ampolla hepatopancreática o mejor conocido como la ámpula de Vater. La secreción pancreática está dividida en dos tipos, una es la exocrina y otra es la endocrina. La exocrina es estimulada por dos hormonas que se producen en el duodeno. La primera hormona es la secretina y esta se da en respuesta a un pH ácido en el duodeno y se encarga de estimular el jugo pancreático de alto nivel. La colecistocinina es el otro tipo de hormona y este se da como respuesta a los ácidos grasos y aminoácidos en el duodeno y este se da como causa de la secreción de las enzimas pancreáticas. El páncreas puede secretar, si es necesario, de 1000 a 4000 mililitros de líquido por día, pero en condiciones normales probablemente su contribución a la carga diaria del intestino delgado no sea tan solo la mitad. Es importante conocer qué es el jugo pancreático. El jugo pancreático es un líquido alcalino de un pH de 8 aproximadamente, compuesto por dos contribuyentes principales. Uno de ellos está integrado por agua, electrolitos y bicarbonato. Este último representa la contribución más importante de la fracción líquida. A medida que aumenta el jugo pancreático, se incrementa también la concentración del bicarbonato. Por otra parte, corresponde al sodio. Esto es entre el 95% y al 100%. De los cationes del jugo pancreático y su secreción también es paralela al volumen, del volumen total elaborado por el páncreas. Ya hablé sobre lo que es la secreción exocrina. Ahora le voy a hablar sobre la secreción endocrina. Las secreciones endocrinas son las secreciones internas del páncreas y se forman en los islotes de Langerhans, que son aproximadamente 1 millón, pero estos representan solo el 1.5% del peso total del páncreas. Los islotes comprenden células beta en un 75%, células alfa en tan solo un 20% y las células delta en un 5%, y solo una pequeña cantidad de células C. Los diversos tipos de células se disponen en capas, siendo la más externa las células alfa, la intermedia, las células delta y las centrales las células beta. Las células alfa son las fuentes del glucagón y las betas de la insulina. Las células delta producen somatostatina, gastrina y polipéptidos pancreáticos. El glucagón produce glucogenólisis en el hígado y produce también la liberación de glucosa en la circulación. Es muy importante resaltar que la mucosa intestinal también secreta el glucagón. La insulina, como función principal, es la que facilita la transferencia de la glucosa y otros azúcares a través de ciertas membranas celulares. La transferencia de azúcares a los miocitos, los fibroblastos y los tejidos adiposos requieren de insulina, pero las neuronas, los eritrocitos, los hepatocitos y las células intestinales pueden lograr esto sin necesidad de tener presencia de la insulina. Cuando no se ve la presencia de glucosa, se utilizan las grasas que provocan la cetosis y la acidosis. Los tres sustratos nutricionales son la glucosa, los aminoácidos y las grasas. Estos estimulan el grado variable de la secreción de insulina. La gastrina, la secretina y la colecistocinina hacen que aumente la insulina. Pero la respuesta de la
de la gastrina es cuantitativamente trivial. En cuanto a la secretina, es poca. La colecistocinina produce la liberación importante de la insulina y el glucagón, y esta también se encarga de aumentar la liberación de dos hormonas por medio de aminoácidos. Ahora bien, la irrigación del páncreas está dada por la arteria esplénica, que se divide en dos múltiples ramas para irrigar el vaso y que también forman numerosos vasos pequeños para irrigar el páncreas, que irrigan técnicamente solo el cuerpo y la cola. La arteria gastroduodenal es el vaso principal que irriga la cabeza y el cuerpo del páncreas, y también del duodeno. Después de formar arcos de vasos que rodean el duodeno, como la arteria pancreótico duodenales superiores e inferior derecha. Esta rama se encarga de nutrir el duodeno y la cabeza del páncreas. El sistema porta comprende todas las venas que drenan la sangre de la porción abdominal del aparato digestivo, del vaso, del páncreas y de la vesícula biliar. La sangre de estos órganos es llevada al hígado por la vena porta, que termina en vasos parecidos a capilares y tienen un nombre de sinusoides. La sangre es llevada posteriormente a la vena hepática de la vena cava inferior. Gracias. Buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de la diabetes mellitus, o un concepto general. La diabetes mellitus se conoce que es un conjunto de trastornos metabólicos. Como su característica común principal es la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en la sangre de manera persistente o de manera crónica, ya sea por un defecto en la producción de insulina o por una resistencia a la acción de ella. La diabetes se asocia con la aparición de complicaciones en muchos sistemas orgánicos. Entre los más evidentes están la pérdida de visión, que puede llegar a la ceguera, el compromiso de los riñones con un deterioro funcional progresivo, requiriendo diálisis y trasplante. El compromiso de los vasos sanguíneos en las extremidades inferiores, o como mejor se conoce, la amputación. También está el compromiso del corazón, como enfermedades coronarias e infarto agudo de miocardio. También pueden haber compromiso cerebral. Entre los síntomas principales de la diabetes mellitus se encuentran la emisión excesiva de orina, el aumento hormonal de la necesidad de comer y el incremento de la sed, además de la pérdida de peso sin razón aparente. En ocasiones se toma como referencia estos tres síntomas, que son conocidos como la regla de las 3P, por poliuria, polifagia y polidipsia, para poder sospechar de diabetes mellitus tipo 2. Ahora bien, la clasificación. Actualmente existen dos tipos de clasificaciones principales. La primera corresponde a la Organización Mundial de la Salud, en la que se reconocen tres formas de diabetes mellitus: la tipo 1, la tipo 2 y la diabetes gestacional. Y la segunda es de expertos de la Asociación Americana de Diabetes en 1997. Y según esta asociación, existen 4 tipos o 4 grupos de diabetes. Entre la primera tenemos la diabetes mellitus tipo 1, que es una destrucción total mayor al 90% de las células beta. La diabetes mellitus tipo 2 es una consecuencia de un defecto progresivo en la secreción de la insulina. La diabetes gestacional es diagnosticada durante el segundo o tercer trimestre del embarazo. Muchas veces es transitoria y la propia cura es el parto. Y cuando se habla de diabetes producida por otras causas, puede ser por enfermedades del páncreas exocrino, por endocrinopatías, porque son inducidas por fármacos o químicos, o causas poco comunes mediadas por
por mecanismos inmunes. La epidemiología. En el año 2000 se estimó que alrededor de 171 millones de personas en el mundo eran diabéticas y que en el 2030 llegaríamos a 370 millones. En el 2012 se hizo un recuento de las personas que se encontraban diagnosticadas con diabetes y se llegó al total de 382 millones de personas actualmente. Complicaciones masivas de la diabetes son consecuencias de un control inadecuado de la enfermedad y sus complicaciones crónicas son consecuencia del progreso de la enfermedad. El Día Mundial de la Diabetes se celebra el 14 de noviembre y según datos de la OMS, esta enfermedad es una de las 10 principales causas de muerte en el mundo. Diagnóstico. La Organización Mundial de la Salud en 1999 estableció 4 criterios principales para dar con el preciso diagnóstico, entre los cuales están que si se presentan los síntomas clásicos de la enfermedad, como ya los dije, y más una toma sanguínea casual, al obtener una cifra mayor a 200 milímetros por decilitro. La medición de la glucosa, cuando se toma en ayunas, si es mayor o igual a 126. La prueba de tolerancia a la glucosa oral y la hemoglobina glucosilada, con cifras mayores o iguales a 6,5%. Los dejo con mi compañera. Continuando, podemos definir la diabetes mellitus tipo 1 como una enfermedad crónica caracterizada por la destrucción parcial o total de las células beta de los islotes de Langerhans, con la incapacidad de producir insulina. Las células beta de los islotes de Langerhans están localizadas dentro del páncreas. Estas producen insulina necesaria para el metabolismo de la glucosa en el cuerpo. Ahora bien, el proceso de destrucción puede llevar meses o años, pero la enfermedad se presenta clínicamente cuando queda solo una cantidad aproximada de un 10% o 20% de tejido indemne. En algunos casos, puede mantenerse cierta función residual de las células beta, lo que facilita el buen control metabólico. Esta enfermedad puede presentarse en cualquier momento de la vida. Sin embargo, es más frecuente entre los 8 y los 12 años de edad. No se diferencian en cuanto a sexo o situación económica. Ahora, hablaremos sobre la etiología, que se trata de una enfermedad de base genética con un HLA característico. HLA, por sus siglas en inglés, significa antígenos leucocitarios humanos, que no son más que proteínas que ayudan al sistema inmunitario del cuerpo a diferenciar entre sus propias células y sustancias extrañas y dañinas. Estos antígenos son producidos a partir de las instrucciones de genes heredados. Continuando, decimos que aumenta la sensibilidad de las células beta del páncreas a ser dañada por un proceso autoinmune desencadenado por la acción de estímulos ambientales. Múltiples factores están involucrados en la aparición de esta enfermedad, los cuales son agentes infecciosos como la rubeola congénita, Coxsackie B4, las toxinas ambientales, alimentos como la leche de vaca, el estrés físico o psíquico, entre otros, así como el aumento acelerado de peso y la
insulinoresistencia secundaria a la obesidad. Es importante destacar que solo 1 de cada 20 individuos que presentan aumento de la susceptibilidad desarrollará diabetes. Solo el 10% de todos los pacientes que presentan esta enfermedad tienen un pariente de 1 grado con diabetes tipo 1. El riesgo es aproximadamente de 1 a 2% en la madre, el padre de 6%, el hermano de 10% y de un 34 a un 50% de un hermano gemelo univitelino, siempre considerando el sujeto a los 50 años. Ahora bien, la patogenia autoinmune del daño celular se evidencia por la presencia de distintos anticuerpos humorales. ¿Cuáles son? El ICA, anticuerpos anticélulas beta, el AAI, anticuerpos antiinsulina, los antiglutamatos de carboxilasa o conocidos como anti-GAC65 o antitirosina de carboxilasa, IA2 o ICA 512. Continuamos con la fisiopatología. La insulina es sintetizada y acumulada en las células beta del islote de Langerhans, como ya lo mencionamos antes. Desde allí se distribuye en el organismo, se fija en los receptores de la membrana celular y facilita el pasaje de la glucosa del medio extracelular al intracelular para ser utilizado como fuente de energía. Ahora bien, la cantidad de insulina secretada es controlada por el nivel de glucemia basal, que mantiene una pequeña secreción de insulina de fondo, y por otro lado, el estímulo nervioso desencadenado por la vista. El olfato y el gusto durante la comida y la presencia de glucosa en la mucosa duodenal, lo que provoca la secreción de una pequeña cantidad de insulina. Esta bloquea la liberación de glucosa proveniente del glucógeno hepático y favorece en cambio su síntesis. Los niveles normales de glucemia son 60 miligramos sobre dililitro a 120 miligramos sobre dililitro. Cuando la secreción de la insulina es insuficiente, aparece la hiperglucemia, que se mantiene por 3 mecanismos, los cuales son: el primero, la dificultad en el transporte de la glucosa al interior de la célula; la glucogenólisis, que es la transformación del glucógeno en glucosa; y la gluconeogénesis a partir de diversas sustancias, especialmente las provenientes de los aminoácidos, que son propias de las proteínas. Produce entonces una pérdida de la masa muscular, que la podríamos expresar como pérdida de peso. Ya finalizando, decimos que la glucosuria aparece cuando la glucemia supera el umbral renal de 160 miligramos sobre dililitro o 180 miligramos sobre dililitro. De mayor a menor intensidad, colabora con el descenso de peso que puedan padecer estos pacientes, quienes presentan decaimiento, debilidad muscular y cambios de carácter. Con más del tema, mis compañeros. Buenas tardes. En la epidemiología de la diabetes mellitus tipo 1, tenemos que hay múltiples estudios internacionales que han mostrado que los factores genéticos y los ambientales desempeñan un papel importante en su desarrollo. Su verdadera etiología aún permanece desconocida y por lo tanto no existen medidas efectivas para su prevención. En esta tenemos formas clínicas que, siguiendo la historia natural de la enfermedad, se puede considerar distintos periodos en su evolución. Las formas clínicas constan de 5 periodos: el periodo preclínico, el de comienzo, el de estado, el de remisión y
el periodo de cetoacidosis. Vamos a definir ahora cada uno. El periodo preclínico puede durar de meses o años antes del diagnóstico y puede evidenciarse el deterioro en curso de la célula beta. Debemos recordar que las células beta producen insulina y la hormona que la controla, y es la hormona que controla el nivel de glucosa. Que con la medición de anticuerpos específicos aún no hay ninguna forma de prevenir la progresión de la enfermedad. En el periodo de comienzo, este puede ser un diagnóstico casual al que llega por el hallazgo de un elevado valor aislado de glucemia o por la presencia de glucosuria en exámenes solicitados por rutina o control de alguna otra enfermedad. Clínicamente, el paciente presenta buen estado general, puede mantener su peso o sufrir un leve descenso. La existencia de micosis oral en un niño mayor o micosis genital, como lo podemos conocer como balanopostitis o vulvovaginitis en un prepuber, puede indicarnos la presencia de diabetes. En la anamnesis siempre habrá presencia de poliuria y polidipsia. En los exámenes complementarios, en este periodo, los valores de glucemia y glucosuria serán normales en ayuna, pero se tornarán patológicos después de una sobrecarga. Ante el posible diagnóstico de diabetes debe hacerse una glucemia, glucosuria o cetonuria en el momento de la consulta. Si el valor de la glucemia es normal, se repetirá 2 horas luego de la colación o del desayuno. También puede realizarse una prueba de tolerancia oral a la glucosa para confirmar el diagnóstico. El periodo de estado, el niño se presenta con estado general regular, decaído, adelgazado, asténico, con cambio de carácter, puede mantener, disminuir o aumentar el apetito. Y también puede mostrar signos de deshidratación. En la anamnesis siempre se encuentra la presencia de poliuria y polidipsia intensa que resultan llamativas. La glucemia en ayuna supera siempre los 126 miligramos sobre decilitros y habitualmente es mayor de 200 miligramos sobre decilitros. La glucosuria siempre estará presente y se hace diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 si cumple con estas condiciones. Valores de glucemia plasmáticas en ayuno mayor a 126 miligramos sobre decilitro, valores de glucemia mayor de 200 durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa, síntomas cardinales de diabetes y valores de glucemia plasmáticas obtenidos al azar mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Y en el periodo de remisión, después de algunas semanas de tratamiento, muchos niños disminuyen sus necesidades de insulina. La remisión parcial se define como el momento en que las necesidades de insulina son menores a 0,5 unidades por kilogramo, con hemoglobina glicosilada menor de 7%. La duración de este periodo es variable y puede prolongarse desde algunas semanas hasta varios meses. En el periodo de cetoacidosis, si el paciente no fue correctamente diagnosticado y por lo tanto no ha sido tratado, la evaluación de la enfermedad continua, es continua y el estado general se agrava. Se presenta una deshidratación intensa, el paciente presenta acidosis e ingresa a un cuadro de cetoacidosis. Si no se realiza el diagnóstico y se inicia el tratamiento, el agravamiento es rápido y la falta de tratamiento lleva a la muerte. Esto puede diagnosticarse o confirmarse por un hemograma. Muchas gracias. Mi nombre es David Rondón y voy a hablarles un poco sobre el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 1. Dentro del diagnóstico estaremos utilizando la anamnesis, el examen físico y el diagnóstico diferencial. En la anamnesis debemos buscar los antecedentes de la enfermedad actual,
como pueden ser cuando comenzaron a notar la presencia de poluria, polidicea o cambio de carácter, pérdida de peso o entre otros. Registrar la forma de comienzo de la cetoacidosis o cetoacidosis y confirmar con parámetros de laboratorio. En los antecedentes personales se debe buscar si hay embarazo, parto, peso del nacimiento, lactancia materna, si el bebé fue lactante, qué tiempo, introducción de leche de vaca, peso y tallas anteriores al diagnóstico de la enfermedad. En lo que respecta al examen físico, el examen físico completo del paciente debe ponerse énfasis en los registros de parámetros que son importantes para el futuro seguimiento de esta enfermedad, como puede ser la antropometría, que esta debe ser realizada por un profesional en pediatría, la tensión arterial, exámenes bucodentales o de las piezas dentarias y encías, exámenes de tiroides, exámenes genitales, valoración de la movilidad de las articulaciones de la mano, valoración de la osteoarticular de los pies, examen clínico neurológico, exploración de la sensibilidad vibratoria y examen oftalmológico del fondo del ojo. En el diagnóstico diferencial, depende de la forma de presentación de la enfermedad y de la edad del paciente. Si la enfermedad está en un periodo de comienzo o de estado, va a presentar trastornos emocionales, infecciones urinarias, enfermedades infecciosas. Si está en un periodo de cetoacidosis, el paciente puede presentar cuadros respiratorios o abdominales. Y en niños pequeños puede producir encefalitis, meningitis y sepsis. En adolescentes puede causar trastornos de conducta alimenticia. En el tratamiento para la diabetes se basa mayormente en la insulinoterapia, que en la insulinoterapia se utiliza en la actualidad de manera más frecuente es la insulina de tipo humana, que si bien es altamente purificada, es apropiada para el tratamiento en niños. La insulina se puede dividir en varios tipos, que sería la insulina de acción rápida, que son los análogos rápidos, que tiene un inicio de hasta 15 minutos, va a durar máximo de 30 a 60 minutos y su duración completa desde cuando inicia es de 3 a 4 horas. También tenemos insulinas de acción corta, que son las corrientes regulares o cristalinas, que tienen un inicio de 30 minutos y su duración es de 6 a 8 horas. La acción intermedia o la NPH por sus siglas en inglés tiene un inicio de 1 a 2 horas y tiene una duración desde 8 a 22 horas. Esta también se puede utilizar junto con la de acción rápida en una misma jeringuilla. La de acción prolongada o los análogos basales, esta tiene un inicio de entre 1 y 2 horas y su duración máxima es de 24 horas. En el tratamiento convencional de la diabetes, lo más habitual en los pacientes que requieren insulinoterapia es que deben tener desde 3 a 2 inyecciones diarias en el día. Esto puede ser antes del desayuno y de la cena
o antes del desayuno, del almuerzo y de la cena en caso de que sean 3. Las dosis diarias de insulina, esto va a depender del avance de la enfermedad también. Al comienzo será de 0,3 a 0,5 unidades por kilogramo. La dosis usual en adolescentes será de 1,2 a 1,8 unidades por kilogramo. Y términos de crecimiento, ya va. El plan de alimentación. Para la insulina, el plan de alimentación para la diabetes se trata de una alimentación normal, pero con un alto consumo de calorías, de entre 1000 a 1500 calorías por diaria. También se deben de evitar los productos dietéticos que se utilizan de manera restringida, que son las gaseosas, gelatinas, goma de mascar. Es imprescindible una educación alimenticia del paciente y de su familia para que así haya un balance en la ingesta de azúcares y absorción para el paciente. Eso es todo. Gracias. Buenas tardes. Yo a continuación les voy a hablar sobre lo que es la diabetes mellitus 2. Previamente denominada del adulto o no insulino dependiente, es la resultante de un déficit relativo de insulina que se produce en forma progresiva sobre la base inicial de resistencia insulínica. Corresponde al 90 a 95% de los pacientes con diabetes. Se extiende entre los rangos de insulinoresistencia predominante con déficit relativo de insulina con insulinemia normal a elevada y de déficit secretor de insulina con insulinoresistencia. Aunque no bien aclarada, presenta una importante predisposición genética. A continuación les hablaré sobre lo que es la etiopatogenia de la diabetes mellitus 2. El mantenimiento de la homeostasis normal de la glucosa depende de la ingesta que se produce por 3 mecanismos. Incremento de la secreción de insulina, estimulación de la captación periférica de glucosa, especialmente en tejido adiposo y músculo, y la inhibición de la salida de glucosa hepática. Estos mecanismos se producen de manera coordinada para mantener la homeostasis glucémica. Cuando se produce alguna alteración en la secreción de la célula beta o en la secreción periférica, aparece la intolerancia a la glucosa o la diabetes. La diabetes de tipo 2 es una enfermedad hereditaria. En la actualidad se considera que la patogenia comienza en los tejidos periféricos, o sea, tejido adiposo, tejido muscular e hígado, a través de la insulinoresistencia. Esta insulinoresistencia produce por mecanismo reflejo hipersecreción de insulina con la correspondiente hiperinsulinemia para mantener la normoglucemia. Esta hiperinsulinemia no es inocua y representa un factor de riesgo vascular. Fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. Tenemos las siguientes características. La insulinoresistencia y déficit relativo de secreción de insulina frente al estímulo con glucosa. Los niveles de insulina de una persona con diabetes mellitus 2 pueden ser normales, pero no son suficientes para contrarrestar la hiperglicemia y la insulinoresistencia. La diabetes mellitus 2 se presenta en pacientes obesos o con aumento de grasa abdominal, que puede ser intraabdominal o intravisceral. Existe una evolución subclínica en la mayoría de los casos. Estos pacientes son metabólicamente estables, pero no pueden debutar con complicaciones o con síndrome hipermolar nociotóxico y excepcionalmente con cetoácido. Otra característica es que los pacientes no requieren insulina para sobrevivir y actualmente está apareciendo casos de diabetes mellitus 2
en niños y adolescentes obesos. Muchas gracias. Continuando con el tema, pero en este caso hablando sobre la clínica de la diabetes, hablaremos entonces. La diabetes está asociada con un aumento de riesgo para varias complicaciones serias y muchas veces con el riesgo vital. El buen control metabólico puede disminuir dicho riesgo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que muchos pacientes desconocen padecer esta enfermedad hasta la aparición de las complicaciones. Las complicaciones a largo plazo incluyen retinopatía con ceguera potencial, nefropatía con insuficiencia renal, neuropatía periférica, con el riesgo de desarrollar úlceras, lo que va a llevar a las amputaciones. Neuropatía autonómica con síntomas gastrointestinales, genitourinarios, cardiovasculares y también disfunción sexual. Los pacientes con diabetes tienen una alta incidencia de enfermedad vascular arteriosclerótica, tanto periférica como cardíaca, cerebral y también renal. En el caso de la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, el 65% de las muertes por enfermedad cardiovascular y cerebrovascular corresponde a pacientes con diabetes. Los adultos con diabetes tienen un riesgo de 2 a 4 veces mayor para padecer estas enfermedades. En el caso de la hipertensión arterial y anomalías en los lípidos, ambas suelen acompañar a la diabetes. El 73% de los adultos con diabetes tienen tensiones arteriales iguales o mayores a 130 sobre 80 milímetros de mercurio o utilizan antihipertensivos. La hipertensión arterial es 2 veces más prevalente en personas con diabetes. En el caso de la enfermedad renal, la diabetes es la causa subyacente del 44% de los nuevos casos de la nefropatía. Aproximadamente del 10 al 20% de las personas con diabetes mueren por daño renal. La nefropatía diabética se encuentra entre las primeras causas de ingreso a diálisis en los países occidentales. En el caso de la neuropatía, entre el 60 y el 70% de pacientes con diabetes padecen neuropatía con diferentes grados de severidad. Incluyen alteraciones de la sensibilidad de los miembros inferiores, tanto como superiores. También alteraciones digestivas, síndrome del túnel carpiano, mononeuropatía y polineuropatía. En el caso de las amputaciones, más del 60% de las amputaciones no traumáticas de miembros inferiores ocurren en pacientes con diabetes. En el caso de la disfunción sexual, los hombres con diabetes tienen 2 veces más probabilidades de disfunción eréctil y las mujeres con la diabetes tipo 1 el doble de la probabilidad de disfunción sexual respecto a las personas que no padecen la diabetes. En el caso de la retinopatía, se estima que 2.5 millones de personas en el mundo padecen retinopatía diabética y es la mayor causa de ceguera en los adultos en los países industrializados. Entonces, a continuación, los síntomas más frecuentes en pacientes con diabetes tenemos en la diabetes tipo 1 está la poluria, la polifagia, la polidipsia, la pérdida de peso inusual, también la astenia marcada y la irritabilidad. En el caso de la diabetes tipo 2, son cualquiera de los anteriores, o también se le agregan las infecciones frecuentes y recurrentes, las alteraciones visuales, las alteraciones en la cicatrización de las heridas y las alteraciones en la sensibilidad. A continuación, en la detección de la diabetes tipo 2 tiene una fase preclínica prolongada asintomática. Al momento del diagnóstico, aproximadamente la mitad de los pacientes poseen complicaciones. La retinopatía oscila entre el 20 y el 40%, dado que el desarrollo de la retinopatía depende de la antigüedad de la diabetes. Se ha estimado que la diabetes tipo 2 comienza aproximadamente 12 años antes del diagnóstico clínico. Además, la proporción de los pacientes con diabetes no diagnosticado oscila entre el 30 y el 90%. Las pruebas de detección deben realizarse en todos aquellos individuos con alto riesgo para padecer la diabetes. Si las pruebas de detección son normales, deberían repetirse cada 3 años, dado que existen pocas probabilidades para desarrollar complicaciones de diabetes durante ese lapso. La detección debería realizarse a edades más tempranas o con mayor frecuencia en individuos con sobrepeso u otros factores de riesgo para diabetes tipo 2. En el caso de la detección de los adultos, se realiza cada 3 años, en mayores de 45 años, en especial con un incremento de masa muscular mayor a 25 kilogramos. Anualmente se realiza en menores de 45 años con un incremento de masa muscular mayor a 25 kilogramos o menos si presentan obesidad abdominal y factores de riesgo adicionales, entre los que se encuentran familiares en primer grado con diabetes, procedencia rural y urbanización reciente, y también antecedentes obstétricos de diabetes gestacional o hijos macrosómicos. El propósito de la detección de identificar los individuos asintomáticos que pueden padecer la diabetes o prediabetes
Una vez las pruebas de detección son positivas, deben realizarse pruebas diagnósticas adicionales para establecer el diagnóstico definitivo de la enfermedad. La incidencia de la diabetes tipo 2 en adolescentes se ha incrementado dramáticamente, en la última década. Es por eso que deben realizarse pruebas de detección en los niños y jóvenes con mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, en la detección de la diabetes en niños y adolescentes asintomáticos tenemos, en los de sobrepeso se busca el índice de masa corporal para el género y la edad. También se busca el peso para la altura y también el peso que sea mayor a 120% de lo ideal. También está asociado a los siguientes factores: antecedentes de diabetes tipo 2 en familiares de primer y segundo grado. También depende de la etnia de riesgo. Estas son los americanos nativos, los afroamericanos, los latinos, los americanos asiáticos y también los habitantes de las islas del Pacífico. A continuación, hablaremos de la hiperglucemia intermedia o prediabetes. Esta es una condición que aumenta el riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedad cerebrovascular. Estos individuos presentan valores de glucemia superiores a los normales, pero no lo suficiente para diagnosticarlo como diabetes. En la glucemia alterada en ayunas, las dificultades para determinar un punto de acorde a la glucemia alterada en ayunas se debe a que la glucemia es una variable continua sin un umbral franco en la alteración. No debe considerarse como una entidad clínica por sí misma, sino como un factor de riesgo para desarrollar la diabetes y enfermedad cardiovascular. En las etapas precoces de la glucemia alterada en ayunas, se produce una disminución progresiva de la sensibilidad hepática a la insulina, a la cual agrega la disfunción a la disminución de la masa de las células beta. También existe alteración en la secreción de la GLP-1 y secreción elevada del glucagón. Los niveles normales de la glucosa. Ahora hablaremos de los niveles normales de la glucosa. Los niveles actuales diagnosticados para definir la diabetes están basados especialmente en el aumento de riesgo para complicaciones microvasculares, fundamentalmente retinopatía. Los niveles de glucemia para definir un aumento de la mortalidad y la enfermedad cardiovascular no están claramente definidos, pero según la OMS hay muchos niveles. Estos no se pueden definir claramente, ya que los niveles de glucemia no están, ya que los niveles de glucemia la dificultad para definir la normalidad se debe a que los puntos de corte para el diagnóstico deben ser establecidos sobre una variable continua. Más aún, otros factores como la edad, el género y la etnia, como dije anteriormente, son relevantes para definir la normalidad. El límite superior normal es definido usualmente como la medida más 2 desvíos estándar de los niveles presentes en una población sana. En el caso del diagnóstico, cuando las pruebas de detección son positivas, deben realizarse las pruebas de diagnóstico correspondientes. Se recomienda la GPA, la POTG y la hemoglobina A1C como prueba de diagnóstico de diabetes en niños y adultos fuera del embarazo. Eso fue todo. Gracias. Ok, mi nombre es Ronaldo Hernández y yo les voy a continuar hablando sobre la diabetes. Empezaré diciendo lo que es la GPA. Ok, la GPA o glucosa plasmática en ayunas es una prueba que mide el nivel de glucosa en la sangre en un momento específico. Ok, para conseguir los resultados más fiables, lo mejor es hacer el examen en la mañana con al menos 8 horas en ayunas. Es decir, sin comer nada ni beber nada. Al menos agua en pocos sorbos. Ok. La GPA permite estimar la posibilidad de complicaciones de la diabetes. Según un análisis que demostró que la presencia de complicaciones se relacionó con la glicemia en las ayunas. Ahora les voy a hablar sobre la PTOG. Ok. La PTOG es una prueba que mide la capacidad del organismo para regular los niveles sanguíneos en la glucosa. Es utilizada para establecer un diagnóstico de prediabetes o de diabetes mellitus.
también es utilizada para el diagnóstico de hipoglicemia reactiva. Es decir, la GPA es un examen de la glucosa en sangre en ayuna, y este es para ver la capacidad del organismo que tiene para regular la glucosa. Ahora hablemos sobre la hemoglobina A1C. Ok, la hemoglobina A1C es también la hemoglobina glicada. Es una heteroproteína de la sangre que resulta de la unión de la hemoglobina con glúcidos, que están unidos en una cadena de carbono con funciones ácidas en el carbono 3 y 4. Ok. Una prueba de hemoglobina AC1 mide la cantidad de azúcar en la sangre que está adherida a la hemoglobina. Ok, la hemoglobina sabemos que es parte de los glóbulos rojos que transporta oxígeno de los pulmones a los demás tejidos del cuerpo. La prueba de hemoglobina A1C muestra la cantidad promedio de la hemoglobina que está adherida en los últimos 3 meses. Esto debido a que la vida promedio o estándar de los glóbulos rojos son de 3 meses. Ok, el tratamiento. El tratamiento, evidentemente, el tratamiento principal va a consistir en controlar el nivel de azúcar en la sangre mediante dietas, medicamentos orales y también la insulina. También se debe visitar al médico frecuentemente para comprobar que no haya complicaciones. Algunos medicamentos que se pueden usar son la metformina, la meglitinida, inhibidores de la DPP4, insulina, entre otros medicamentos. Ok. En el caso de la prevención, vamos a tener que los métodos de prevención más importantes van a ser perder peso y mantenerlo. Es decir, no tener un desbalance en el control del peso ni estar en sobrepeso. Ok, seguir un plan de alimentación saludable mediante dieta, etcétera. Hacer ejercicio frecuente o regularmente y evitando fumar. Ok, también es importante hablar con el proveedor de atención médica para ver si hay algo más que pueda hacer para retrasar o prevenir, que en este caso, la diabetes tipo 2. Muchas gracias.